Vicente Muñoz. Bueno, ha sido una alerta en toda regla la que ha lanzado en su último análisis los papeles de Funcas, uno de los think tanks más prestigiosos de España, advirtiendo de cómo hay un nuevo triángulo de presión para la economía española. En un vértice está la deuda, que no ha parado de crecer. En otro está la inestabilidad comercial, que es algo que afecta a todos los países, a todas las economías. Y luego están los riesgos fiscales. Habría muchos más puntas, seguramente, que son consideradas como amenazas, como la incertidumbre política, la inestabilidad política y otros elementos clave de un trabajo que firman pues importantes economistas españoles, entre quienes está nuestro invitado capital Santiago Carbó, que es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia y director de papeles de la economía española en Funcas. Profesor Carbó, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es que a veces no se ven estas cosas, ¿no? Si no se señalan con claridad. Y esta presión es mucho más fuerte este año que el anterior. ¿Esto puede poner en riesgo el crecimiento de la economía española? Bueno, yo creo que con el crecimiento de la economía española, pues a veces nos olvidamos del crecimiento a escala agregada, ¿no? Yo creo que se percibe mucho menos por parte de las personas individuales, ¿no? Por lo menos en muchos casos. Pues con el crecimiento a veces se nos olvida, ¿no?, de los fundamentos, los problemas estructurales que puedan estar permaneciendo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno reflexionar en un momento tan convulso como los que estamos viviendo, sobre todo desde el 2 de abril, porque se acumula un problema que es muy importante, ¿no? Es el problema de la incertidumbre comercial y la incertidumbre arancelaria para muchas empresas españolas, ¿no? Y que eso afecta a la actividad económica, también al consumo, ¿no? Entonces es muy bueno poner en esa perspectiva, pues que lógicamente seguimos teniendo un problema fiscal, porque seguimos teniendo déficits que no ayudan a ir rebajando la deuda, y encima ahora a lo mejor con esa incertidumbre comercial, ese crecimiento que hasta ahora nos permitió pues estar razonablemente satisfechos, ¿no?, con la situación de la economía española a escala macroeconómica, al menos a escala macro, pues a lo mejor ya no va a ir tan bien. Es decir, es una situación más dificultosa y que no llega a poner en peligro, yo creo, que el crecimiento, pero sí que le puede impactar a la baja en los próximos, este año y el que viene. Esta es una conversación muy recurrente en España en los últimos meses, en el último año. El gobierno presume de que el dinamismo de la economía española está ahí en términos de PIB, el crecimiento, uno de los mejores de Europa y de la OCDE. Sin embargo, la gente ni lo ve ni lo siente que sea así. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el crecimiento a escala macroeconómica se basa en, bueno, pues en el consumo privado, el consumo público, que ha crecido mucho, la inversión, una inversión que probablemente la doméstica no es tan fuerte, pero sí que hemos tenido una inversión extranjera importante, incluso en el sector inmobiliario. Y no lo percibe porque no ha habido aumentos de productividad. Sin aumentos de productividad, no olvidemos que la productividad es lo que cada uno de nosotros, como media, lo que cada uno de nosotros produce a lo largo de un año, y eso pues lleva sin crecer o lleva estancado por bastante tiempo, aunque también es cierto que en los últimos 2 años se ha observado algún crecimiento incipiente, ¿no?, de la productividad. Sin aumento de la productividad no aumentan los salarios, y sin aumento de salarios, pues lógicamente ha habido un contexto de inflación que ya terminó, pues no ayuda. Como además una gran parte de nuestros ingresos, sobre todo en la época en la que somos jóvenes o la época en la que estamos buscando vivienda, lo dedicamos a vivienda, sea en alquiler o sea en propiedad, pues eso hace percibir, como está tan carísima la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, pues hace que se detraigan un montón de recursos en materia de vivienda, ¿no? Y entonces, claro, lo que te queda para vivir, pues lógicamente, o para poder disfrutar o para poder hacer el consumo que tú necesites, pues es mucho más pequeño, entonces se percibe mucho menos. Sin aumento de productividad, la verdad es que lo vamos a pasar mal en los próximos años. Sí, una manera de verlo quizás también nos lo permita con la mayor fidelidad posible los datos del Instituto Nacional de Estadística publicado esta semana en la encuesta anual de estructura salarial. Por cierto, un muy buen artículo de nuestro colega John Muller llamaba la atención sobre esto, en un momento en el que los gobiernos se felicitan cada vez que sube el salario mínimo, como si fuera un logro estructural, y no el reflejo de una economía obligada a empujar desde abajo porque no es capaz de tirar desde arriba. ¿Está usted de acuerdo en eso, profesor Carbó? Pues sí, porque probablemente un salario que para algunas personas pueden considerar alto, 60.000, 80.000, en Madrid pues probablemente no permite eso que dice tirar, no permite hacer grandes dispendios o grandes decisiones de consumo. No estoy diciendo que las personas que cobren el salario mínimo puedan hacer grandes dispendios, pero sí que al menos se contribuye, ¿no?, de alguna manera
estas personas pues, pueden, lógicamente, pues, tener una cierta capacidad de consumo que viene bien a la economía de la escala macroeconómica. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que ha habido un deterioro de las clases medias en España. Incluso diría de algunas clases medias altas, es decir, aquellas personas que viven en determinadas ciudades muy caras y que ganan esos 60, 80 mil euros, que para otros, lógicamente, si viviera en una ciudad muy barata, pues sería pues un salario que estaría muy bien, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se ha intentado igualar a la baja, y yo creo que aquí sería muy importante, sin llegar a situaciones extremas como puede ocurrir en economías con una gran desigualdad, pero sería muy importante darse cuenta que también necesitamos un crecimiento de esas rentas medias, de esas rentas medias altas que tanto empujan a la economía, porque toman decisiones de consumo que primero suelen ser con mayor cantidad de recursos y segundo, tienen una mayor atonía porque ahora pues, prácticamente está de alguna manera paralizado, ¿no? Ese proceso de gasto de esas clases medias. Sí, aquí en Capital Radio lo escuchamos decir casi cada día. ¿Dónde está el dinero en España? ¿No será que no hay dinero en España? Y veo que se alinea también en esto que usted dice el profesor Jesús Fernández Villaverde, cuando asegura que en España es que no hay ricos, no es que el salario real medio sea bajo porque los ricos se lo llevan todo, es que sencillamente en España no hay dinero. Estamos en una economía realmente mediocre y no somos conscientes de ello. Bueno, a lo mejor yo no lo llevaría a ese extremo, pero sí que da esa sensación. Es decir, sí que hay ricos, aunque probablemente menos que en otros países, porque hemos luchado mucho contra la desigualdad, pero a veces a lo mejor nos hemos pasado de frenada en este tema de la desigualdad. Y la sensación es que, y eso sí que se percibe de manera anecdótica, también con algunas estadísticas, incluso con algunas encuestas sociales, la percepción que hay es que la gente no cumple de alguna manera, sus sueños o sus deseos de poder adquirir cualquier cosa como hace 30 años se producía. Es decir, ahora tú tienes un sueldo razonable y no puedes tener alcance a determinadas cosas, a lo mejor a una vivienda en propiedad, a lo mejor a un viaje pues, que te hace ilusión, es decir, que o te lo tienes que pensar muchísimo, o a una comida fuera de casa un poco más cara. Entonces, yo creo que esa percepción de que no hay suficiente dinero o que se gastan, pues no olvidemos, se gasta muchísimo en impuestos, es decir, una gran parte de nuestros sueldos va, sobre todo a partir de cierta cantidad, poner a partir de esas cifras que he dicho, 60.000, 80.000, unos niveles de impuestos por encima del 40, 45%, pero pues la verdad es que hace que lógicamente esas personas de alguna manera queden bastante empobrecidas. Como los servicios públicos tampoco reemplazan exactamente todo lo que, porque en otros países a lo mejor esos sueldos estarían muy bien, pero hay servicios públicos muy potentes. Aquí desgraciadamente tenemos que seguir gastando algo de eso que nos queda en esos servicios, pero de tipo privado, que por tanto nos cuestan dinero al bolsillo una vez hemos pagado los impuestos. Claro. Sí, cito otra vez a nuestro colega John Muller, profesor Carbó. Él dice que lo más preocupante no es que los salarios sean bajos, sino que apenas nadie espera que lo dejen de ser. Esto es muy pesimista, ¿no? Sí, es una percepción porque es bastante pesimista, pero basada en los hechos reales. Llevamos pues casi desde la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera sin un aumento significativo de los salarios reales. Hemos vuelto a los niveles de renta per cápita, cierto, del año 2008, pero si llevamos tantos años estancados en los salarios reales, pues lógicamente la gente empieza a perder esa esperanza de que van a aumentar con los salarios de una manera significativa. Como tampoco se ven medidas disruptivas de política económica que puedan llevar a un crecimiento de la productividad, que es lo primero que hay que poner en marcha para aumentar los salarios, pues lógicamente esa percepción va a permanecer mucho tiempo mientras esas bases no cambien. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál sería, qué deberíamos aplicar como país para cambiar esa escena y devolver la ilusión a la gente de la prosperidad en un futuro mejor? Bueno, desde luego tenemos que tener ese aumento de la productividad potenciando que las empresas inviertan en nuevas tecnologías aún más, que puedan, porque son las nuevas tecnologías las que hacen que cada uno de nosotros podamos producir más, podamos generar una mayor producción, una mayor renta. Hay actividades económicas en las que se basa España, en buena parte de su crecimiento, como es el turismo, como es la restauración, que es más difícil que aumente la productividad. Eso también siempre va a ser un lastre, porque son actividades económicas que no puedes aplicar tan fácilmente la tecnología para aumentar la productividad. Entonces, esa parte tan importante de nuestra economía no va a crecer. Pero hay muchos otros sectores. España es muy competitiva en prácticamente casi todo, desde el sector de la automoción, farmacia, manufacturas de todo tipo, tecnología de agua, de tecnología de ingenierías. Es decir,
Y ahí es donde tenemos que crecer y aplicar medidas para que haya ahí fuertes crecimientos en esa actividad económica, y para eso hay que crear los estímulos necesarios, sean fiscales, sean de cierta liberalización, crear entornos con lo que se llama business friendly. Es que es la primera es que tienen que crecer las empresas y crecer los ingresos de las empresas para poder pagar mejor salarios. Si eso no se cree, pues lógicamente, es decir, al final todo lo que es la renta nuestra como salariados, los beneficios, los impuestos, todo sale de la actividad productiva. Es decir, la actividad productiva, por lo tanto, hay que de alguna manera incentivarla, premiarla, y yo creo que no siempre lo hacemos. Es decir, sobre todo la actividad productiva que pueda generar esa mayor productividad que todos deseamos, ¿no? Y necesitamos, evidentemente. Don Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, director de Papeles de Economía Española en Funcas. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, profesor. Buen día y muchas gracias, Luis Vicente.